Esto suena un poco, no les gusta a los ambientalistas oírlo, porque suena como una capitulación ante los esfuerzos de mitigación. Esto solo para decir que tenemos que anticiparnos a los efectos climáticos con medidas de protección de costera, cambio de especies para que soporten cambios de temperatura y humedad, etcétera. Pero es para dar ese marco primero de referencia. Primero, adaptación es importante, muy importante, y luego entramos a mitigación. El riesgo consiste en unilateralmente seguir la moda mundial y seguir la moda mundial de creer que todo pasa por instalar paneles solares chinos y que la transición energética se reduce a eso. Eso solamente, instalar paneles solares solo cambia la matriz de generación cuando la oferta es mucho más grande porque es todos los combustibles primarios y no solo la electricidad. Y la transición es tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Hay que trabajar mucho más fuertemente en el lado de la demanda, tener artefactos que puedan electrificarse, hornos, calderas, etcétera, que eventualmente puedan electrificarse. Y si tenemos energía limpia, pues eso es beneficioso, pero tiene que ser rentable para el inversionista que hace el trabajo en el terreno y que tiene que exponer su capital. El Perú ha superado innumerables desafíos a lo largo de su historia. ¿Qué debe hacer para superar los actuales? Hola, soy Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto. Bienvenidos a la 6ª edición de nuestro podcast Propuestas del Bicentenario. Recordemos que este es un espacio en el cual discutimos temas de política pública con expertos en la materia, temas económicos, sociales, de política pública. Los invitamos a registrarse y suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder ver este episodio y otros episodios que hemos grabado y otros que vendrán a futuro. En esta oportunidad vamos a conversar de un tema que es sumamente relevante y que se inscribe dentro de los 5 principios que hacen parte de la propuesta y de la iniciativa Propuestas del Bicentenario. El día de hoy contamos con Juan Benavides. Juan es consultor internacional en políticas y regulación de energía, de transportes y telecomunicaciones. Nos acompaña desde Colombia, su país natal. Ha sido vicedecano de investigación en la Universidad de los Andes y es doctor en economía minera por Penn State University. Juan, junto con Sergio Cabrales, es autor de un informe que acabamos de publicar acá en Evidencia Instituto, que busca hacer algo que no se hace en el país, que es hacer un estudio respecto a los costos de las políticas públicas en el país, en este caso los costos que significa la descarbonización de la economía en el marco de la transición energética a la cual todos los países están transitando. Entonces, es muy grato estar acá. Juan, muchísimas gracias por participar en esta edición de nuestro podcast y aceptar nuestra invitación. Apreciado Luis Miguel, muchas gracias por esta invitación de realizar este estudio que esperamos sea útil para la sociedad peruana, y gracias a Evidencia y a todo el equipo por esta producción y este trabajo de difusión que esperamos pues tenga resultados prácticos en la formulación de políticas públicas. Muchas gracias y entramos en materia. Sabemos que el tema de cambio climático es un fenómeno global, muy complejo, con costos sociales, económicos. Yo recuerdo hace unos años, hace 10 años, era un tema que estaba más en el ámbito de los ambientalistas, pero hoy en día es absolutamente transversal a la economía, la sostenibilidad y obviamente el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene un costo muy grande a la humanidad y todos los países estamos comprometidos a reducir las emisiones a través de distintas políticas. En nuestro caso, en el Perú, mucho de la política de luchar contra el cambio climático está establecida en el sector
energético y en particular en el eléctrico. De eso vamos a conversar un poco más adelante en este podcast, pero quisiera tu apreciación de cómo ves tú este debate internacional respecto a la transición energética, la lucha contra el cambio climático, de una perspectiva internacional para luego entrarnos a entender qué pasa en Colombia, en tu país natal, y después contar a nuestro público los resultados de este interesante estudio que acabas de hacer con Sergio Cabrales. Muy bien. A nivel mundial, me voy a amparar en lo que dice el profesor Robert Pindyck de MIT en su reciente libro que se llama Futuro Climático, un libro que ustedes pueden comprar o incluso pueden bajar en versión PDF de la página web del profesor Pindyck en MIT. Él hace el siguiente ejercicio sencillo. Supongamos que a partir del año 2020 y en línea recta bajamos totalmente las emisiones de CO2 de toda la humanidad, de todo el mundo, a cero en el año 2100. A pesar de ese escenario tan drástico de reducción que nunca va a suceder, y la temperatura promedio del planeta subiría más de 2 grados centígrados. Y con eso ya los daños potenciales que recibiría la humanidad son imprevisibles, porque nunca se han visto, pero serían muy altos. Entonces, la primera apreciación es, a pesar de que la humanidad reduzca sus emisiones de una manera drástica, lo que sí va a ser cierto es que la adaptación va a ser más importante que la mitigación. Esto suena un poco, no les gusta a los ambientalistas oírlo, porque suena como una capitulación ante los esfuerzos de mitigación. Esto solo para decir que tenemos que anticiparnos a los efectos climáticos con medidas de protección de costera, cambio de especies para que soporten cambios de temperatura y humedad, etcétera. Pero es para dar ese marco primero de referencia. Primero, adaptación es importante, muy importante, y luego entramos a mitigación. Segundo, el imaginario mundial, como acabas de sugerir, era que el mundo básicamente tendría que meterse por el sector eléctrico, como por el embudo. Lo más fácil de mirar era paneles solares para aumentar la proporción de generación de renovables. Pero eso es solamente una fracción de una fracción, porque hay que mirar tanto la oferta como la demanda, y no toda la energía, no toda la oferta se puede electrificar, y no toda la demanda tampoco se va a electrificar. Entonces tenemos un dilema muy grande que es cómo diablos hacemos para que usos tan importantes de la humanidad como el cemento, el acero, los fertilizantes y los plásticos, que todos dependen de una manera directa de los hidrocarburos, ¿cómo los cambiamos en el muy corto plazo? No hay forma de hacerlo fácilmente. Entonces la humanidad va a seguir demandando grandes cantidades de hidrocarburos, tanto como insumo productivo como energético, y entonces en ese contexto mundial hay una presión muy grande que trata de ahorcar al sector de energía como si fuera el gran culpable, que en caso de los países nuestros, de América Latina, no lo es. Disculpen que interrumpa nuestra interesante conversación para invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver este episodio y otros más que vienen a futuro. En ese punto, porque claro, cuando uno ve las emisiones a nivel de los países desarrollados, y ahí uno incluiría, digamos, China, India, el sector energético y el eléctrico en particular son grandes responsables de las emisiones. Y si uno lo ve a nivel de la responsabilidad, digamos, de nuestros países, en Perú emite más o menos 0,3% de las emisiones globales. Colombia quizá está un poquito más allá de eso, pero no somos los responsables de esto. Más bien creo que somos parte de la solución. Y hay otros ámbitos en los cuales, digamos, las emisiones son mucho más importantes en nuestro país, y me imagino que en Colombia es parecido. Si uno cuantifica las emisiones que vienen del uso del suelo, de la agricultura, de la deforestación y el transporte público, llegamos a casi 2/3 partes de las emisiones. No obstante ello, hay una fijación en el 7% imputable al sector eléctrico. En Colombia, de hecho, a mí me llamó mucho la atención, y por eso te buscamos, el presidente Petro, cuando estaba en fase, digamos, de promesa electoral, él suscribió un compromiso de descarbonizar totalmente a la economía colombiana.
Entonces, ¿cómo estás viendo tú esta discusión a nivel de tu país? Muy bien. Colombia es un país que tiene una matriz eléctrica muy limpia, similar al Perú. Es un país que tiene también posibilidades de utilizar mucho más el gas. Es un país que requiere mucho más gas, tanto en la industria como en la generación eléctrica, para producir más firmeza, más ante los fenómenos del niño y de la niña. Entonces Colombia tiene la oportunidad de utilizar el gas, que yo considero personalmente que no es el combustible de transición, sino el combustible del sistema. Está ahí para residir, para quedarse para siempre, para que de manera compasada las naturales introducciones de renovables que hay que hacer, porque son baratas y son buenas y son limpias, y nuestra contribución, estén debidamente respaldadas por una energía firme para compensar esa volatilidad, esa irregularidad, esa intermitencia de las fuentes renovables. Entonces la política en Colombia de energética con respecto a la transición es todavía muy confusa después de 2 años de gobierno. Allí se planteaba de una transición muy acelerada, pero todavía sin medidas específicas, pero sí claramente se ha dicho que no quieren ver sobre la faz de la tierra de Colombia ninguna molécula de gas, por ejemplo. Entonces allá el estudio que hicimos para Colombia, el paralelo que hicimos para este estudio de Perú, partió de, bueno, si examinemos de aquí al 2030 qué pasaría si sacamos todo el carbón y todo el gas, y los costos son abismales. En Colombia sería un costo similar a 3 reformas tributarias de las que el gobierno está acostumbrado a hacer cada 2 años. Entonces, y los efectos sobre la remoción de CO2 y CO2 equivalente serían minúsculas. Entonces, suena como un mal negocio que un país todavía pobre invierta 3 reformas tributarias para bajar solamente el 3% de sus emisiones totales, que sería el 3% del 0,5%. Entonces, estaríamos inmolándonos sin tener una posibilidad de influir en el mundo, ¿no? Y eso parece que no hace mucho sentido, pero suena atractivo decir vamos a descarbonizar la economía, lo cual es necesario, pero hay que hacerlo de manera prudente. De hecho, existe el famoso trilema energético, que debe, digamos, equilibrar 3 objetivos que son centrales. Esto es como que, de cierta forma, el santo grial de muchos. Por un lado, preservar la competitividad, que es fundamental en la política energética. Lo segundo, obviamente, la sostenibilidad a través de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y lo tercero, y no trivial en absoluto, es la seguridad en el suministro. Y muchas veces las energías no renovables, las energías renovables no convencionales, como las RERs, la solar, tienen un problema de intermitencia, digamos que no da plena seguridad en el suministro, digamos, de la energía. Entonces, ¿cómo lograr, en tu criterio, este equilibrio entre las vértices? Nosotros en nuestra propuesta Rumbo Energético del Instituto estamos tratando de plantear este equilibrio y hacer una transición energética a la peruana, donde efectivamente contribuyamos a lograr, digamos, una reducción de emisiones, pero sin sacrificar competitividad y sin sacrificar seguridad en el suministro. Este dilema, ¿cuán internalizado está al interior de nuestros gobiernos, en tu criterio? No está internalizado de manera clara porque los gobiernos tienden a usar modelos en la planificación energética que solo son reducción del mínimo costo de producción, pero eso solo atina a un solo vértice del triángulo, del trilema que acabas de mencionar. Entonces, se necesita, primero, tecnológicamente, desde el punto de vista de software y de planificación, hay que migrar a lo que se llama planificación integrada de recursos, que es capaz de modelar estas 3 fuerzas en tensión, que son trade-offs entre ellos, porque a veces uno tiene suerte y es limpio y rentable al tiempo, o a veces es más barato y más firme. Cada energético provee una serie de atributos diferentes, en diferentes proporciones, y que hay que hacer, como en finanzas, portafolios. Un enfoque totalmente de portafolio en el cual, de manera bastante pragmática y agnóstica, cada fuente primaria entre de manera natural,
sin ideología y sin forzar las cosas. Entonces, en la medida que la tecnología vaya cambiando, pues van a aumentar las proporciones de una y otra fuente primaria, pero por lo pronto sí se requiere, y para que no haya dudas, no se puede pensar de manera unilateral que el gas o los combustibles fósiles hay que bajarlos muy rápidamente. Hay que, primero que todo, para mí, en mi gusto personal, la seguridad es lo más importante en este momento en todos los países. Y quedó evidenciado después de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Donde el mundo ha pasado a lo que se denomina la economía del miedo, el miedo a no tener los recursos energéticos ni alimentarios suficientes. Lo que tú dices es muy importante y de hecho, en el tema de la seguridad, el año pasado en el Perú hubo el fenómeno del Niño y afectó una sequía muy fuerte que afectó la generación hidroeléctrica. Eso sumado a un periodo de mantenimiento de camisea hizo de que tuviéramos un alza exponencial de las tarifas eléctricas porque se tuvo que quemar diésel en las reservas, digamos, de respaldo. Y eso, digamos, te grafica la importancia de la seguridad en el suministro. Y esto se va a hacer mucho más patente a medida que el cambio climático va pegando y vamos teniendo estos cambios extremos en el clima, ¿no? Sequías cada vez más fuertes que pueden afectar obviamente una fuente de generación. Entonces yo creo que eso, yo comparto el tema de seguridad. En el Perú, por ejemplo, hace mucho tiempo que no tenemos apagones ni interrupciones porque tenemos un sistema eficiente y esa eficiencia y ese respaldo justamente lo da la energía termoeléctrica en base al gas. Yo estoy seguro que compartes esa... Totalmente de acuerdo, Luis Miguel. Sí. Ahora, yendo a la materia, que creo que es muy importante porque uno escucha incluso declaraciones recientes de nuestro ministro de Energía y Minas y las iniciativas legislativas que se vienen discutiendo en el Congreso, pareciera que todo debe ser, digamos, energías renovables no convencionales, facilitar, digamos, acelerar su uso, y nuevamente pareciera de que eso va a ser la solución a nuestros problemas y no lo es. Contribuyen ciertamente, pero están viendo, en mi criterio, parte de la película. Y creo que para ello el estudio que ustedes han hecho con Sergio es fundamental. Yo te pediría que si podemos ir contándole a nuestro público en cada uno de los principales bloques cuáles son los hallazgos que has obtenido y de manera quizás sencilla cuál es la metodología para llegar a estos hallazgos. Muy bien. Nos pusimos de acuerdo con Vidensa sobre qué política energética iríamos a simular. Entonces, simulamos una reducción del 40% de la generación a gas en el sector eléctrico, un cambio hacia la electricidad de dos combustibles en cocción, el GLP y la leña, y qué pasaría si electrificáramos el transporte masivo urbano. Esos son los tres ámbitos en los cuales tratamos de ver el impacto de un cambio relativamente rápido. Vayamos uno por uno. Sí, muy bien. Entonces, miremos primero la generación. En la generación, si yo decido remover del mercado, que tiene reglas de mercado, una planta térmica, hay dos costos. Uno, el costo de compensar por el cambio de reglas del juego la salida de un mercado de alguien que invirtió con unas expectativas. Esto se denomina en la literatura de litigios un activo encallado o stranded asset que hay que remunerar por el valor esperado de los flujos que esperaba recibir en el futuro. Eso explícalo, digamos, para un público no especializado. ¿Cómo lo ejemplificarías? Sí, una inversión en una generadora, en una planta eléctrica es una inversión muy costosa y difícil de armar. Y es para que sea décadas, no es para que sea por 3 años. Si yo invierto en una termoeléctrica o una hidroeléctrica para largo plazo y me dicen la mitad del camino, qué pena contigo, pero es que ya no te quiero, y no por razones de mercado, no porque dejó de ser competitiva, porque apareció una tecnología que naturalmente la va a desplazar, ante lo cual uno no tiene que hacer nada, sino es una decisión unilateral de política, hecho del príncipe, por decirlo de alguna manera, pues ahí te están expropiando de alguna manera, bajo la lógica de mercado.
Entonces un gobierno, si quisiera sacarlo, tendría que pagarle el valor esperado de los ingresos que tendría por el resto de la vida útil del activo. Es el primer costo de la transición, que todo el mundo se olvida de él y cree que eso no existe. Sí existe. Segundo, el costo de reemplazo. Y reemplazo no es un kilovatio térmico que sale y lo reemplazo por 1 kilovatio de renovable. No, porque tengo que dar el mismo nivel de servicio, el mismo nivel de confiabilidad. Entonces, al remover 1 megavatio térmico, me toca meter 2 o 3 kilovatios renovables. Entonces, ¿esto qué pasa? Aumenta el CAPEX o la inversión de capital. Entonces, es muy costoso. Entonces, esa diferencia. Y luego lo que hicimos fue mirar esos costos de capital y los costos operacionales, hicimos la diferencia y el neto de ese costo-beneficio da que para el Perú no sería razonable en este momento por los costos determinados de eso, reemplazar eso de esta manera. ¿Y cuáles son esos costos y esas emisiones que ahorraríamos supuestamente? Las cifras, como siempre, soy malísimo. Pero yo te las recuerdo. 2.1% para la generación, si no me equivoco. Bueno, yo lo que hemos visto es que son 16.000 millones de soles. 16 millones de soles y significa un ahorro de 2% de las emisiones. Las emisiones. Y para que quizás nuestro público sepa cuántos son 16.000 millones de soles, son 10 veces el saldo existente en el Fondo de Inclusión Social Energético. 10 veces el saldo. Entonces, pareciera que el costo-beneficio no está siendo muy claro ahí, ¿no? Claro, porque estás invirtiendo un montón de dinero para un ahorro pírrico. Entonces es un esfuerzo que la sociedad peruana debe evaluar que si se debe hacer o no ante grandes necesidades de bienes públicos, educación, salud, primera infancia, investigación y desarrollo. Y me imagino que lo mismo ocurre cuando examinas ya no solamente a nivel de la generación eléctrica, sino en términos de la reconversión en el uso de cocinas, digamos, de cocinas actuales, aunque principalmente en el Perú se usa leña para cocinar, pero en esa reconversión hacia cocinas basadas en electricidad y el transporte público. ¿Cuál es tu resultado? En el caso de las estufas de inducción eléctrica, si el gobierno decidiera que el bolsillo de los peruanos que consumen leña y GLP no se afectara, tendría que dar unos subsidios, ¿no? Entonces nosotros cuantificamos fue el costo de los subsidios para que esto no sucediera. Entonces hay unos cuantos millones de hogares en cada caso que consumen tanto GLP o leña. Hicimos la cuantificación y eso da una inversión de subsidios de 4.000 millones de soles. Y la reducción de emisiones es también pequeña, de 1.1%, si no me equivoco. Correcto. Y para que también nuestro público sepa cuánto es 4.000 millones de soles, es el doble del presupuesto anual del programa Juntos. Entonces, creo que es fundamental poner en relevancia el hecho que hay un costo de oportunidad y que debe ser tomado en cuenta cuando uno hace ciertas políticas públicas solamente mirando ciertos beneficios, pero no visibilizando los costos y especialmente el costo de oportunidad. Para el resto de la sociedad. Correcto, porque somos países que tienen restricciones presupuestarias y no somos países ricos que podemos, de cierta forma, implementar políticas sin un claro conocimiento de qué está en juego, ¿no? Correcto. En transporte. En transporte. Entonces comparamos bus contra bus. No hicimos una cuantificación del número de buses por lo pronto. Entonces, tenemos una comparación entre el costo de capital y el costo de operación de un bus eléctrico de 12 metros contra el equivalente en servicio, nivel de servicio de movilidad, de un bus de combustión interna, de diésel. Entonces, este caso sí es muy positivo. Y nos da que pues, un bus eléctrico, sobre toda su vida útil, le gana, trae unos beneficios pequeñamente positivos, pero muy importantes, y eso que no tuvimos en cuenta, lo más importante para mí en este caso, que es la reducción de la material particulado, otro tipo de contaminante, pero ya no de tipo global como el CO2, sino de carácter local, que afecta la movilidad y la mortalidad por la calidad del aire, y es posible que el valor de una vida salvada en el Perú tenga
en análisis costo-beneficio un valor de más de $1 millón. Entonces ahí tiene mucho sentido y todo el sentido impulsar la electrificación del transporte masivo. Uno podría pensarse si hubiéramos podido modelar la transición de diésel a gas y también con seguridad daría positivo. No lo hicimos. Bueno, eso creo que es aspiracional porque en el Perú tenemos 7 buses eléctricos en el distrito más afluente del país, que es San Isidro. Y tenemos a millones de usuarios que usan en transporte informal y muchos de ellos en diésel, con diésel que contamina. Y de hecho acá nuestra política pública es bastante errática y poco consistente porque acá estamos subsidiando de todo. Se subsidia a la vez la electromovilidad, el uso del GLP, del gas natural vehicular. Tenemos un fondo de estabilización de precios de combustible asumiendo una serie de deudas con las refinerías. La política de subsidios en Colombia, por ejemplo, ¿tienes alguna? Yo considero que la nuestra es pésima, es medio esquizofrénica, pero en el caso de Colombia, ¿cómo se manejan los subsidios a las distintas formas de combustible? De manera igualmente contradictoria. Allí, por ejemplo, se confundió el impuesto del carbono con el impuesto del carbón. Cosa muy distinta. Sí, no es lo mismo. Allí se subsidian tremendamente los combustibles líquidos, la gasolina, y la gasolina ya está, por suerte, una medida positiva de este gobierno que hay que aplaudir es la reducción de los subsidios a la gasolina. Pero los subsidios al diésel, que son crecientes y monstruosamente altos, tienen la resistencia de los gremios muy poderosos de transporte de carga y transporte interurbano de pasajeros, que son capaces de paralizar el país. Entonces, ante esas presiones no ha sido fácil desmontar esos subsidios. Se ha confundido en Colombia la estabilización de precios, que es una forma de suavizar un ingreso o un egreso, con el subsidio. Entonces hay una confusión conceptual entre lo que es un fondo de estabilización con unos subsidios permanentes. Entonces allá es igualmente complejo y contradictorio porque manda señales ambiguas al cambio de tecnología, ¿no? Uh-huh. Nuevamente, para que nuestro público sepa, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible hoy día tiene una deuda de 19.000 millones de soles. ¿Cuánto es esto? Es la mitad del presupuesto que se le asigna al sector de salud en un año. Entonces, creo que hay que tomar conciencia que, nuevamente, estoy quedando medio pesado de mi sesgo economista, pero es importante que la gente sepa que cuando se prometen ciertas cosas tiene consecuencias y hay costos de oportunidad. Ahora, para ir cerrando esta interesante conversación, querido Juan, ¿cuál sería tu recomendación? Porque obviamente acá no queremos proyectar que estamos en contra de un mundo bajo en carbono, estamos comprometidos con una transición energética, pero que nuestro criterio debe ser equilibrada y debe ser hecha a la medida de nuestras ventajas comparativas. ¿Cuál sería tu recomendación a las autoridades si estuviesen escuchando este podcast? Sí, pues, buen punto, Miguel, porque de ninguna manera debe quedar sobre el ambiente duda sobre que hay que hacer el esfuerzo de ser más limpios, pero no puede ser más limpio a pérdida. Entonces, principio de economista, igual que tú, uno no puede hacer cosas a pérdida. Entonces, hay que invertir en cosas que sean rentables. Si por alguna razón hay algún tipo de subsidio internacional que diga yo voy a pagar toda la conversión del Perú, pues bienvenido. Pero mientras tanto el país no tiene los recursos y no debería invertir en cosas que no tengan rentabilidad social positiva. Entonces, primera recomendación, esa es. Inviertan solo en cosas que tengan rentabilidad positiva, que sean capaces de pagar la inversión que se realiza. En segundo lugar, el gas natural hay que impulsarlo a todo vapor porque va a darle al país la firmeza, la continuidad del servicio y puede producir además, es insumo indispensable para la producción de fertilizantes, ¿no? Que es algo importante en el mundo ahora, la seguridad alimentaria. La producción de amoníaco y urea pasa por tener grandes cantidades de gas. Eso con la ventaja comparativa del Perú y con la expansión seguramente de la producción de gas que puede darse en el futuro, es indispensable. Otra cosa que yo recomiendo al Perú es que se puede crear con
disculpa, le llamamos así, de la transición energética, un centro de investigación y desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque se puede correr a la frontera comercial las tecnologías que todavía no tienen costo-beneficio favorable. Entonces podemos, en Colombia, en Perú, se pueden perfectamente producir paneles solares translúcidos y orgánicos. Estoy seguro. Estoy seguro que se pueden producir medidores inteligentes, sensores, instrumentación, control, equipos electrónicos que sean adaptados a las realidades de clima y de entorno del Perú. No es lo mismo comprar un dispositivo en Finlandia que en 3 meses de humedad en la Amazonía o de calores en la costa se descompense y se descalibre. Es la oportunidad de hacer instrumentación y aparatos habituados, adaptables a la realidad. Y lo otro es el uso de la biomasa. Biorefinerías, que es una forma de producir productos antes de la química del petróleo y ahora con residuos orgánicos, es también una oportunidad muy grande para el Perú, dada la gran producción de bienes agrícolas que tienen. Muy interesante, y acá voy a meter algo que está fuera del guión, pero que tengo que preguntártelo, porque Colombia es un país donde tiene muchos hogares interconectados y que reciben gas natural en los hogares. Acá estamos empezando, solamente creo que hay menos de 2.000 conexiones, menos de 2 millones de conexiones o 2 millones de conexiones a los hogares, principalmente en Lima y Callao. Sí. Hay una gran deuda de masificar el gas en el país, sí. y cada vez que tenemos elecciones es un tema central, especialmente en el sur de nuestro país. ¿Cómo se manejó la gasificación, la masificación del gas para uso domiciliario en Colombia? Acá no hay suficiente demanda porque toda la población principalmente está centrada en Lima y Callao. Y por tanto no tenemos ese nivel distinto de ciudades grandes, anclas de demanda en Colombia. Pero ¿cómo fue en términos de la participación privada y pública? Correcto. ¿Cuál es tu...? Hace más de 40 años se introdujo un programa de masificación del gas. ¿Cuál es la oportunidad? La cocción, principalmente. ¿Pero con subsidio público? Con subsidio público. La cocción, porque antes los hogares más pobres, urbanos, cocinaban con un combustible terrible que se llamaba cocinol, que explotaba dentro de las viviendas, que producía quemaduras, que generaba combustión incompleta y otro tipo de daños respiratorios. Entonces esa fue la oportunidad de sustituir a nivel residencial gas, y a nivel industrial, sobre todo en la costa colombiana. Entonces, a través de Ecopetrol, empresa estatal de petróleo, pues se hizo la inversión en desarrollo de los pozos en costa afuera y las primeras líneas de ductos para llevarlo a las ciudades, con subsidios públicos. Entonces, ese fue un proceso exitoso por el hecho de lograr la penetración, la sustitución, y posteriormente aparecieron pozos en el interior de Colombia, en la parte de la altillanura colombiana, y empezó a crearse un mercado ya por dinámica propia, en el mercado también de gas vehicular, que una parte importante del consumo se creció por demanda de GNV. Entonces, y se llevó a las principales ciudades, pero alcanzó rápidamente se estancó de alguna manera, porque no siguió penetrando y solamente comillas, el 65% tiene acceso, y hay potencial para... Pues 65% es mucho más que lo que tenemos acá, ¿no? Sin duda. ¿Qué ha pasado? Es que atenta contra la expansión adicional del sistema de gas, que el cobro del gas se hace por distancia, y los pozos están distantes del suroccidente del país, que es 1/3 del país. Entonces ya no llega de manera competitiva el gas. Entonces, cuando uno tiene el reto de expandirlo, mi recomendación es hagan un cobro unificado con una única tarifa de transporte para que todos no tengan, para que los cercanos a los pozos subsidien a los distantes de manera indirecta a través de esa tarifa única. Es una forma de expandir el mercado. Ya cuando el mercado ya tenga demanda, esté maduro,
puede darse uno la sofisticación de cobrar por distancia. Ujú. Bueno, eso es lo que tú estás diciendo, es algo que se está discutiendo acá en el Congreso de la República, una tarifa única de transporte de gas, Me parece correcto. pero lamentablemente se ha trabado porque le han puesto un tope solamente para los pequeños, digamos, consumidores. Y creo que eso es un error, porque nuevamente desde un concepto de subsidio cruzado que creo que se estaría limitando de esa forma. La del filón, antes de entrar a las preguntas del público, Colombia, que es un país amigo, un país similar, creo que a Perú en sus oportunidades, en sus desafíos, pues ya tiene, creo que estamos entrando al segundo año del presidente Petro. Entonces, ¿cuál sería tu balance? Y esto estamos saliendo completamente del tema, pero no puedo resistir, digamos, la tentación de preguntarte tu balance de la gestión del presidente Petro al mando de Colombia. Pues en el sector de energía se han realizado anuncios como el ya comentado de eliminar la exploración del gas natural. Se han hecho anuncios de cambios en las leyes que dieron origen a todo el sistema regulatorio, la Comisión de Regulación de Energía, la creación de un mercado de spot, etcétera. Entonces, estos anuncios que son incompletos porque no están acompañados de detalle ni de alternativas, generan incertidumbre. Pero incertidumbre en economía de la inversión significa que yo me voy a otro país y soy un inversionista extranjero o la difiero, ¿no? Para cuando haya reglas claras. Entonces, por lo pronto lo que veo es una parálisis de inversión en los sectores claves. Entonces, esa parte pues, no es un balance estrictamente positivo. Y hay una colección de comunidades indígenas y negras que hacen demandas que tienen sentido histórico de que el Estado nunca les ha dotado bienes públicos, pero que recargan sus demandas a los actores que invierten en la zona. Entonces, el actor inversionista en transmisión, en generación, pues no es su deber resarcir a esas comunidades de la ausencia histórica del Estado. Y tampoco tiene la habilidad para volverse como un sustituto del gobierno. Un inversionista en energía tiene que ser un buen socio del gobierno para ayudar a resolver problemas de dotación de bienes públicos, como ya dije, local, ser un buen socio, una persona, un inversionista sensible a las necesidades, pero no un sustituto del gobierno. Entonces, ahora lo que se ve es un envalentonamiento de estas comunidades porque existe que hay un gobierno que le puede hacer eco a sus... eso ha traído como consecuencia que más de 2.000 megavatios de renovables situados en la zona norte de Colombia estén retrasados más de 4 años. Lamentable, ciertamente. Bueno, para resumir esta conversación, porque podríamos seguir conversando de muchos temas, a ver, yo me quedo con unos tres ideas fuerza, que yo creo que son importantes. No hay que perder de vista de que el proceso de transición energética es irreversible, pero hay que hacerlo de manera inteligente y equilibrada. Y nuevamente, lograr este balance entre la sostenibilidad ambiental, entiéndase, reducción de emisión de gases de efecto invernadero, la competitividad, a lo cual yo le sumaría el acceso, digamos, a energéticos de manera eficiente, y la seguridad en el suministro debe ser parte de una estrategia de política sensata para enfrentar, digamos, el cambio climático y para desarrollar a nuestros países, que finalmente ese es lo que todos perseguimos y anhelamos. Lo segundo es que no hay lonches gratis, como se dice, todo cuesta y el costo-beneficio es absolutamente fundamental que se realice para no solamente fijarnos en unos hipotéticos beneficios sin internalizar los costos, porque finalmente todo pasa factura en nuestros países. Y lo tercero es la importancia de tener reglas de juego claras y ser, digamos, propiciar una, digamos, colaboración fructífera entre gobierno y el sector privado para transitar juntos este camino. Es algo que es difícil, obviamente parece, digamos, sentido común, pero lamentablemente está siendo muy difícil por gobiernos que se están comprando modas externas o porque tienen que responder a intereses
puntuales, pero no ven el colectivo en su conjunto, en mi criterio. Yo quisiera ahora proceder a una sección que es muy interesante, donde le abrimos a los comentarios de nuestros seguidores a través de nuestro canal de Facebook. Ahí los invito a poner sus preguntas. Y acá tenemos un par de preguntas que nos hacen nuestros amigos que nos siguen, querido Juan. Tocayo tuyo, Juan Collantes, pregunta: sobre el estudio de costos de descarbonización, quisiera consultar por qué no se analizó la posibilidad de convertir las flotas de transporte público a gas natural. Fue una decisión de modelaje, pero es una pregunta totalmente válida y no es complicado hacer ese cálculo adicional. Entonces te lo debo. Ya, no, excelente, y creo que ahí se ha visto un incremento en los últimos años. De hecho, hay programas públicos, digamos, de subsidio para la reconversión, digamos, de los vehículos a gas natural. Y hoy día en el Perú, si mal no me equivoco, tenemos 75,000 automóviles o buses que usan gas natural vehicular. Obviamente esto palidece respecto a lo que debía ser, pero te tomo la oferta y lo seguimos trabajando. Daniela Alba consulta: actualmente, ¿cuáles son los principales riesgos para la seguridad energética del Perú y qué pasos a seguir propondrías en el marco de la transición energética? Creo que en parte ya lo has respondido, pero si pudieras sintetizarlo de alguna forma. El riesgo consiste en unilateralmente seguir la moda mundial y seguir la moda mundial de creer que todo pasa por instalar paneles solares chinos y que la transición energética se reduce a eso. Eso solamente, instalar paneles solares solo cambia la matriz de generación cuando la oferta es mucho más grande, porque es todos los combustibles primarios y no solo la electricidad. Y la transición es tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Hay que trabajar mucho más fuertemente en el lado de la demanda, tener artefactos que puedan electrificarse, hornos, calderas, etcétera, que eventualmente puedan electrificarse. Y si tenemos energía limpia, pues eso es beneficioso, pero tiene que ser rentable para el inversionista que hace el trabajo en el terreno y que tiene que exponer su capital. Muy bien. Y la última pregunta, Alonso Luyo nos dice: ¿qué impactos se anticipan en la competitividad de los sectores industriales debido a la transición energética? Hay una oportunidad del lado de la demanda que yo enfatizo mucho, que no discutimos en este trabajo, que fue la eficiencia energética. La eficiencia energética es algo también virtuoso y rentable. ¿Dónde es importante la eficiencia energética? Es donde hay sectores intensivos en consumo energético y donde hay precios altos, por alguna razón. Entonces, y consumos continuos, calderas, hornos, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona el modelo que yo creo el Perú puede impulsar en eficiencia energética para la industria y aumentar su competitividad? Es con lo que se denomina empresas de servicios de ESCOs o Energy Service Companies, compañías de servicios energéticos, pero de tipo inversionista. Son personas o firmas que a riesgo invierten en el activo que reduce el consumo y las emisiones y se remunera por una gran fracción inicialmente de las ganancias contra por eficiencia, y eventualmente le entrega después de 5 años esos activos al dueño de la compañía, de la firma productora. Eso resuelve el siguiente problema, que es: así fuera rentable ser limpio, si yo tengo $10,000 como pyme y me ponen la alternativa de expandirme en el mercado o ser más limpio, así fuera rentable ser limpio, yo personalmente invertiría en expandirme. Entonces hay una falla de mercado en el sentido de que es bueno, puede ser rentable, pero la capacidad de endeudamiento o de expandirse pues, es más pesa más que... Pues que es bueno llegar con un tercero que asume el riesgo de inversión
y hágale y resuelve el problema de mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. Entonces me parece que ese modelo en Perú sería algo importante de impulsar en eficiencia energética, y la industria se beneficiaría doblemente por menores emisiones y más competitividad. No, es muy interesante lo que mencionas y de hecho Perú es un país minero y una de las fuentes de competitividad ha sido los bajos costos de la energía. Y de hecho, algo que no hemos comentado en este podcast, porque ha sido mucho más vinculado hacia el tema de transición energética, por el lado de la política energética, etcétera, los costos de la descarbonización, pero nosotros somos el segundo productor mundial de cobre. Y evidentemente, a medida que el mundo va transitando hacia la electromovilidad, va a haber una demanda enorme de nuestro cobre como metal crítico, y eso puede efectivamente dinamizar la economía si sabemos aprovechar esa ventana de oportunidad. Entonces, creo que eso es materia de otro podcast a futuro, pero nuevamente quisiera agradecerte, Juan, por tu participación y no sé si tienes algún mensaje final para nuestra audiencia. Pues encantado de haber realizado este trabajo con Vidensa, y espero que sea de nuevo útil para el debate peruano y la toma de decisiones correctas que fomenten el crecimiento y el bienestar. No, muchísimas gracias. Hemos estado con Juan Benavides hablando de un tema muy sustantivo. Uno dirá que ¿qué hacen un par de economistas hablando de temas de transición energética? Pero es un tema, reitero, absolutamente transversal para nuestro país, con incidencia económica, social, productiva. Y nada, vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas. Los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Propuestas del Bicentenario Podcast, y hasta una próxima edición. Muchas gracias.